Buenos días, amada iglesia del Señor. Una vez más damos la gloria, la honra al único que es digno de serlo, ya que nos da la bendición de poder, a través de estos medios tecnológicos, poder reunirnos como iglesia de Cristo para alabar y bendecir su glorioso nombre. La palabra del Señor dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este pasaje nos enseña la bondad de Dios al permitirnos exaltar su nombre. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, exaltar al que vive y al que reina. Por eso le pido a la iglesia del Señor que preparemos nuestro corazón, que preparemos todo nuestro ser para alabar a nuestro buen Dios. Y para ello vamos a iniciar con una oración. Y donde está ahí, por favor, hermano, hermana, amigo que nos está viendo, incline su rostro, cierre sus ojos y pongamos delante de Dios este tiempo. Padre bueno y Dios, una vez más, en el nombre de Jesucristo venimos como el que no tiene fuerzas a pedírtelas, pidiéndote, oh Dios, que tu gracia y misericordia sea la que nos sostenga y la que sostenga a tu pueblo en estos tiempos. Tu palabra dice que tú eres bendito, Señor, y en esta mañana así lo declaramos, así lo confesamos. Con nuestros labios y con nuestro ser declaramos tu grandiosa magnificencia, tu grandiosa potestad sobre todo, Señor, ya que tú lo gobiernas sobre lo visible y lo invisible. Permítenos en este día glorificarte a través, oh Dios, de un corazón que te alaba, de un corazón que te bendice. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenos días. En esta mañana vamos a disponer nuestro corazón, vamos a alabar al Señor y vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a cantarle con toda nuestra fuerza al Señor. Vamos a decirle juntos: levante sus manos, dígale: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar.
a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Sí, levanta tus manos y adórale al Señor, porque Él vive, porque su misericordia es para siempre, porque su palabra es verdad, porque a pesar de esta situación difícil en la que estamos viviendo, Él se ha glorificado y seguirá haciéndolo en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre, y creemos que de ti viene la sanidad, la salvación. Gracias, Señor bueno. A ti la gloria, a ti la honra por siempre. Aleluya. Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Por tus llagas sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Por tus llagas sano soy. No daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar.
Dice su palabra en Isaías, el capítulo 53, los versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Soy libre en Jesús, Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. amén. Nos hemos gozado, nos hemos alegrado de poder alabar al Señor en esta mañana. Y por eso ahora le pido, cierto, a usted que está ahí, que prepare su corazón para la palabra que viene después de este tiempo. Y para ello pido la presencia de mi hermano Stalin Calvache, que es el varón de Dios que el Señor ha permitido que en este día nos bendiga con la exposición de la palabra. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Bendiciones. Gracias, Señor. Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Realmente para mi persona es una gran bendición poder esta mañana, poder compartir la palabra. Realmente me siento privilegiado poder hacerlo. Y quiero que por favor empecemos orando y poniendo este tiempo en las manos del Señor, y que su Espíritu Santo realmente, que es nuestro Maestro, sea hablándonos. En donde está usted, quisiera que por favor cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre bueno y Dios, una vez más, agradecidos, Señor, la bondad y la misericordia que ha tenido, Señor, para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, Señor, por ser parte de esta congregación, por ser parte, Señor, de este cuerpo, bendito Padre. Y queremos agradecerle, Señor, la bondad que usted ha tenido, Señor, en permitirnos alabar su santo nombre. Y ahora le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, sea hablando a nuestro espíritu. Su Santo Espíritu, Señor, ponga un corazón dócil, enseñable a cada uno de nosotros. Le agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, he estado compartiendo la primera carta del apóstol Pedro. La vez pasada, el mes pasado, pude compartir el capítulo 1 y hoy día voy a compartir el capítulo número 2. ¿Sí? Y quiero que por favor usted abra la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5, queridos hermanos. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, queridos hermanos. Y el apóstol Pedro en esta carta nos hace ver realmente y hace hincapié, queridos hermanos, del sufrimiento que estaban pasando estos hermanos. Y no era pues hablemoslo así, un sufrimiento pequeño. Realmente comenzó la gran persecución a su iglesia. Y estos hermanos realmente tuvieron que tomar decisiones de abandonar el pueblo donde vivían. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Esto es algo que iba a llevar mucha trascendencia a nivel iglesia, a nivel personas. Porque esto realmente, queridos hermanos, iba a hacer ver realmente dónde estaba su fe. Y aquí, queridos hermanos, ellos iban afirmando en una fe viva. Y tenemos, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Era esta fe viva, era esta esperanza viva, hermanos, que ellos tenían realmente mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y es esa fe viva que nosotros, queridos hermanos, debemos mantener, debemos sostener, y es esa fe realmente la que nos sostiene en el caminar, queridos hermanos, en el caminar del camino del Señor, queridos hermanos. Pero cabe mencionar también, queridos hermanos, ¿verdad?, de que este sufrimiento que estaban pasando les llevaba a algo más profundo, les hacía llegar a algo más, queridos hermanos, y vemos que esta fe debía ser probada también, hermanos. ¿Sí? Y vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, lo que dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que parece aún probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El versículo 8 dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero le creen en él y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria. Hermanos, ellos no lo habían visto al Señor Jesús. Ninguno de nosotros le hemos visto al Señor Jesús, pero realmente ellos le amaban y nosotros también le amamos. Ellos no lo habían visto, hermanos, pero ¿qué pasaba? Pero creían en Él. Nosotros tampoco lo hemos visto, pero creemos en Él. Y dice algo importante, hermanos, que créame, sí, lo que dice aquí: y se regocijaban grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Algo importante, hermanos queridos, iglesia amada, nosotros también debemos regocijarnos. También nosotros debemos tener ese gozo inefable, ¿sí? Porque un día realmente le veremos tal como es. Pero mire, hermano, realmente esto es una gran enseñanza que recibimos de parte de esos queridos hermanos de ese tiempo. Pero que, aunque estaban pasando tiempos difíciles, tiempos de desierto, tiempos de persecución, tiempos realmente de aflicción, nos han enseñado y nos enseñan, queridos hermanos, que a pesar de todas esas cosas, que a pesar de todo ese tiempo que estaban pasando, nos enseñan a que sí se puede vivir vidas santas, hermanos.
vidas santas. A pesar de estar viviendo el tiempo de aflicción, sí podemos vivir una vida santa. Y encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que nos dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. El 14 nos dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos, porque está escrito: sean santos, porque yo soy santo, queridos hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra esta mañana, que a pesar de aflicciones, que a pesar de persecuciones, de que a pesar de pruebas, nosotros podemos vivir una vida santa. Ellos estaban pasando un tiempo muy duro, hermanos, y realmente eso debe a nosotros animarnos, como acabamos de ver. Eso es lo que nos debe dar un gozo. Y no realmente, queridos hermanos, cuando que por cosas pequeñas, por cosas a veces insignificantes, comparadas con las cosas que estaban pasando estos hermanos, realmente nosotros nos apartamos de su camino, nos apartamos de la palabra, nos apartamos de la presencia de Dios, queridos hermanos. Y realmente, ¿qué es lo que ha estado en nosotros, hermanos, asentando esa fe? Ha sido la palabra. Queridos hermanos, he tenido la bendición de hablar con varios hermanos que han estado pasando en este tiempo el COVID, que han estado en hospitales, que han estado en clínicas, que aún han estado en sus casas. Pero ¿sabe qué? ¿Qué les ha estado manteniendo? No ha sido la matrícula de su carro, no ha sido las escrituras de su casa, no ha sido la cuenta bancaria. ¿Sabe qué les ha estado realmente sosteniendo? Ha sido la palabra de Dios. Esa es la que realmente ha estado sosteniendo sus vidas, sosteniendo sus familias, queridos hermanos. ¿Sí? Y aquí podemos ver, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, lo que nos dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El 24, toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, anunciada como buenas nuevas, queridos hermanos. Y es esa palabra donde nosotros realmente, el Hijo de Dios, es donde se siente amparado, es donde se siente fortalecido, queridos hermanos. Como le decía, no ha sido en la cuenta bancaria, no ha sido, hermanos queridos, en el título que pueda tener usted, sino que es la palabra. Por si acaso, por si las cosas llegaran de pronto a usted sucederle algo, alguna clase de enfermedad, se contagie del COVID, hermano, lo único que le puede sostener va a ser la palabra, porque esa es la palabra que le va a sostener mediante la fe. ¿Y mediante la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, con todo lo que hemos visto, con esta introducción, el apóstol Pedro nos hace llegar al capítulo 2. Y realmente yo le he puesto como un título a este mensaje: la piedra viva que te lleva a vivir una vida santa. Y quiero comenzar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, lo que nos dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía
y envidias y toda difamación. El versículo 2 nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Versículo 3, si es que han probado la bondad del Señor. Y mire, yo quiero en esta mañana hacerle ver 3 cosas importantes. Desechando, y es lo que primeramente vamos a ver es que al ver cómo inicia el capítulo 2, el apóstol Pedro hace una lista de 5 cosas negativas, queridos hermanos, ¿sí? Para luego hacernos ver que se puede acentuar, que se puede cambiar con una sola cosa positiva. Y comienza diciendo, ¿verdad? Desechando. Y hermanos, yo lo estaba viendo, que esta palabra desechando deriva del griego que significa apos, que significa afuera, y tetemi, que es poner. En sí tendríamos que decir aquí, no es poner algo afuera de uno. Y es como decirle, ¿verdad?, de que un hombre se quita un abrigo pesado, un abrigo que no le deja realmente avanzar en lo que él quiere perseguir. Y este hombre coge y se quita. Y así es, hermanos. Desechando realmente es algo que a nosotros nos impide nuestro progreso en la vida cristiana. ¿Sí? Y es lo primero que el apóstol Pedro nos dice, desechando, quítate de ti eso que te está impidiendo. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos desechar de nosotros la malicia. ¿Y qué es la malicia? La inclinación a obrar mal. Segunda cosa es el engaño. Que se quite, desecha de ti el engaño, el fraude, la trampa. Tercera cosa, nos dice la hipocresía. Y yo estaba viendo lo que dice, vicio que consiste en la afectación de una virtud, cualidad o sentimiento que no tiene uno, ¿verdad? Cuando nosotros somos hipócritas. Cuando de pronto le vemos al hermano, a la hermana, ¿y cómo te fue? ¿Y qué fue? Te sanaste, ¿verdad? Pero en nosotros realmente somos hipócritas, hermanos. Pero aquí el apóstol el apóstol Pedro nos está diciendo, desecha eso, para que puedas caminar, para que puedas realmente seguir la carrera de la fe, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es envidias, ¿sí? Disgusto a pesar de que las otras personas estén progresando tanto en lo económico como en lo espiritual. La palabra dice, ¿no?, que con los que lloren también tenemos que llorar. Qué fácil es llorar con los que lloran, pero qué difícil es reír con los que ríen, hermanos. Y eso nos hace notar realmente, queridos hermanos, de que qué difícil es, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos envidia, ¿sí?, de que el hermano, la hermana realmente está siendo ocupada por el Señor, que el hermano, la familia, sí, ha comprado un nuevo auto, una nueva casa, pero a nosotros realmente dice que tenemos envidia. Y eso tenemos que desechar. Dice también la última, dice detracciones, es hablar, es deshonrar, es denigrar, es criticar injustamente o desacreditar, ¿verdad?, a la persona, al hermano, a la esposa, al esposo, a la familia, queridos hermanos. Eso es realmente, queridos hermanos,
lo que el apóstol Pedro está diciéndonos a nosotros, ¿no? Y que recordemos lo que dice la palabra. Mire, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el 12 dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, que los murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras, queridos hermanos. Y aquí vemos una segunda obligación que caracteriza realmente al que ha nacido de nuevo, queridos hermanos. Y lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice: desead, ¿sí?, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, y aquí esta palabra desead viene del griego epipoteo, que significa anhelar en gran manera. ¿Y qué voy a anhelar en gran manera, hermanos? ¿Verdad? Como niños recién nacidos. Eso debo anhelar, como un niño recién nacido, ¿verdad? Esa es una extrema importancia. Aquí el apóstol Pedro no está diciéndonos que los hermanos de ese tiempo eran recién nacidos, que eran nuevos. No está diciendo. Pero sí, realmente lo que nosotros debemos anhelar es como niños recién nacidos. ¿Qué vamos a anhelar? La leche espiritual, el alimento más completo que se le da a un bebé. ¿Y cuál es nuestro alimento, queridos hermanos? Es la palabra de Dios, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, la que permanece para siempre. ¿Qué clase de palabra? La que no es adulterada, ¿verdad? Ni la que tiene impurezas, ¿verdad? Ni por disolución, ¿sí? Esa es lo que nosotros debemos anhelar. ¿Pero para qué? Para que por ella, dice la palabra del Señor, para que por ella crezcáis, pues es el factor de crecimiento espiritual, queridos hermanos. Y en el versículo 3 nos dice, ¿no?, porque me gustara, si es que habéis gustado o has probado. Y en el Salmo 34:8 nos dice la palabra: gustad y ved lo bueno que es Jehová, dichosos son los que confían en Él. Qué gran palabra, hermanos, realmente en lo que nos dice: gustad, saboread. ¿Cómo vamos a saborear? ¿Cómo vamos a probar? Realmente tenemos que probar esa palabra que es más dulce que la miel, queridos hermanos. En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Después de haber realmente ver lo que ha hecho la palabra en nuestras vidas, hermanos, podemos sentirnos tranquilos. Ver, hermanos, lo que la palabra hace en la vida del creyente, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, versículo 18 dice: de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. En Hebreos 4:12, lo que hace la palabra, ¿verdad? Cuando dice que la palabra es viva, es eficaz, que es más cortante que la espada de doble filo. Pero también en Efesios lo que dice la palabra, que es la que nos purifica para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por medio de la palabra. Primera cosa, hermanos, que hemos visto es que nosotros debemos desechar.
Segunda cosa que usted va a aprender en esta tarde, en esta mañana, es que vamos a depender. ¿Y vamos a depender de quién? De la piedra viva. Y vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, en donde vemos lo que nos dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién voy a depender? Hermanos, tenemos que depender de la piedra viva. ¿Y quién es esta piedra viva que está hablándonos aquí, verdad? Cuando dice a Él, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Hermanos, realmente esta piedra viva es el Señor Jesucristo, que ha sido rechazada por los hombres. En un tiempo nosotros también lo rechazamos, queridos hermanos, en nuestros corazones, en estos corazones egoístas que teníamos, llenos de pecado, hombres que no podíamos encontrar un lugar para nuestro Creador. Le habíamos rechazado, queridos hermanos. Y bien, en su palabra nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando Jesús con el apóstol Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para Dios, esta piedra viva, queridos hermanos, como nos dice la palabra, es preciosa. Para los hombres realmente ha sido desechada, pero para Dios es preciosa, es realmente la que se le da el gran valor, un puesto honorable, un puesto de alta reputación. Queridos hermanos, para Dios esta piedra viva que fue rechazada, para Dios es viva, ¿sí? Y es la que ha marcado la diferencia, queridos hermanos, cuando vemos en Isaías capítulo 42, versículo 1, lo que nos dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, es quien mi alma se complace, pues he puesto mi espíritu sobre él, y él traerá justicia para las naciones. Primera de Corintios también nos dice, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, cuál es Jesucristo. Queridos hermanos, pero hay algo que resaltar, queridos hermanos, que es algo impresionante. ¿Cómo comienza el versículo 4? Es acercándonos. ¿Sí? Es algo que yo lo estaba viendo, acercándonos realmente a un llamado constante de dependencia, queridos hermanos. Puedo decir: acércate confiado ante esa piedra viva. Estés pasando lo que estés pasando, acércate a Él, porque es de esa piedra viva, ¿verdad? Y solo quiero mencionar, hermanos, en Santiago capítulo 4, versículo 8, lo que nos dice su maravillosa palabra: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es lo que nos está diciendo: acercaos a esa piedra viva. Por los hombres ha sido rechazada, pero nosotros realmente, queridos hermanos, debemos acercarnos a Él, confiados en Él,
que aunque estamos viviendo lo que estamos viviendo, hermanos, esto no sabemos porque no hay una fecha. Se dice, ¿verdad?, de que ya va a haber una vacuna, algo, una dosis, pero Dios es soberano. Pero por el momento, a quien debo acercarme confiadamente, ¿verdad?, es al Señor. Y aquí me da una gran verdad: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es una gran palabra, hermanos, una gran promesa que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y quiero hacerle una pregunta. Nos acercamos muchas de las veces a las personas cuando tienen algo. Muchas veces somos como esos perritos, ¿sí?, que cuando tiene algo el amo se acerca, si no, no se acerca. ¿Cómo nos estamos nosotros, queridos hermanos, acercando al Señor? ¿Esperando algo? ¿O debemos acercarnos porque tenemos esa necesidad de Él? ¿Sí? Esa necesidad realmente de saber que en Él tenemos una confianza, de que en Él tenemos el pronto auxilio. Nos acercamos a Él porque Él es el único que puede levantarnos en este tiempo de crisis, en este tiempo de COVID. Es el único que puede darnos la paz, queridos hermanos. Hemos visto primeramente desechar, hemos visto el segundo punto, depender, y ahora quiero llevarles, queridos hermanos, a desarrollarme. Pero desarrollarme ¿en quién? En esa piedra viva, ¿sí? Porque vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, mire lo que nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está hablando de piedras vivas. Esas piedras vivas, queridos hermanos, somos nosotros. ¿Sí? El versículo con mayor énfasis en esta mención es que, queridos hermanos, nosotros ya somos nuevas criaturas. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Fuimos renacidos de una esperanza viva. Fuimos renacidos de una simiente incorruptible, queridos hermanos. Somos participantes de una naturaleza divina. La palabra de Dios dice, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, queridos hermanos. Es impresionante, queridos hermanos, cómo la palabra nos hace mirar de quiénes somos. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Hemos sido renacidos. ¿Por medio de qué? De la palabra. Somos nuevas criaturas. ¿Sí? Y ahora, queridos hermanos, es impresionante ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Sí? Dice, todas estas grandes verdades, ¿verdad? Somos una piedra viva en la que se basa el fundamento de Cristo. Puede seguir edificándonos como parte del cuerpo glorioso. ¿Sí? Tenemos la simiente de Dios que vive en nosotros. Así dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Pero este verso que quiero compartirles, hermanos, nos hace llegar a la medida exacta de cómo debemos llegar, de cómo debemos ser, a dónde debemos alcanzar, cuál debe ser nuestro anhelo en nuestro corazón. Y vemos cuando en Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud
de Cristo. ¿En qué manera, queridos hermanos? Ejerciendo ese sacerdocio santo que nos dice la palabra. Pues recuerde algo, no somos esas piedras muertas, somos esas piedras vivas, queridos hermanos, que trabajamos, que actuamos desde ese lugar donde nos ponen. Desde ahí debemos trabajar. Ahí es donde vamos a efectuar realmente, queridos hermanos, la principal función que nos han dado, de que es, ¿verdad?, de como sacerdotes llevar delante de Dios, como dice la palabra aquí en el versículo 5, ¿verdad?, sacrificios espirituales. Eso es lo que debemos hacer, cómo presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Y ahí tenemos Romanos capítulo 12, versículo 1, queridos hermanos. Sacrificios de nuestro cuerpo. Cuando leemos dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Esa es una clase de sacrificio que nosotros debemos serlos, queridos hermanos. Hacer algo que realmente a nuestro Dios Él lo vea aceptable, algo que realmente sea agradable. Y hay algo más, hermano, también debemos ser sacrificios en nuestras posesiones, algo que realmente nos cuesta. Cuando vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia y estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que me han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Queridos hermanos, sacrificios que realmente cuestan, pero a la postre tendrán una trascendencia en nuestra vida, hermanos. Algo más, un sacrificio de alabanza. Y vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 15, por tanto, dice la palabra, ofrezcamos continuamente mediante a Él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y aquí no solamente cuando habla de alabanza, no solamente está hablando de cantar, sino de un estilo de vida. Que ese sea el sacrificio que nosotros presentamos a Dios, queridos hermanos. Un estilo de vida que le agrada a Dios y por ende agradará también a las personas de afuera, porque realmente seremos un testimonio de un Dios viviente en nosotros. Queridos hermanos, también tenemos sacrificios de fe. Y lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 17. Aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me congratulo por todos vosotros. Que todos estos sacrificios, queridos hermanos, podamos hacerlo cuando dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesús. Como conclusión, queridos hermanos, ¿cómo llegar a entender que la fe que procesamos, que profesamos y la vivimos debe ser llevada por varios procesos, de los cuales, le aseguro hermano, no son tan fáciles? Pero ¿saben qué, iglesia amada? Ante esta verdad, hoy puedo tomarlo un poco en serio, pero mi fe debe estar asentada en la palabra de Dios, ya que eso me permitirá crecer como un adulto espiritual, o simplemente, si en caso estoy con un conocimiento, solamente por mi conocimiento, me llevará a detenerme
a quedarme como un niño. Recuerde que nosotros vamos a tener algo que desechar, que depender y desarrollarnos como piedras vivas. Y termino con este versículo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Donde usted se encuentre, queridos hermanos, cierre sus ojos y vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús por habernos enseñado, Señor, por abrir nuestro corazón, para que aprendamos mediante su Espíritu Santo a desechar, Señor, todo pecado, todo peso, todo lo que está, Señor, atrancando el crecimiento, Señor, espiritual en nuestras vidas. Queremos también aprender a depender de esa piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. Que pongamos en nuestro corazón el ser obedientes, Señor. Y también aprender, Señor, a desarrollarnos para presentar, Señor, sacrificios vivos, santos, agradables en su nombre, bendito Dios. Gracias, amado Padre, gracias por ser fiel, por ser bueno y bondadoso. Oramos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. A continuación, el pastor Adolfo Páez, quien será quien despida el servicio en esta mañana. Hermano. Amén. Dios es bueno y su palabra nos fortalece cada día para poder seguir adelante. Qué bueno saber que la iglesia está viva, que seguimos adelante, que es verdad que en estos tiempos no nos estamos congregando como lo hacíamos antes, pero como acaba de decir la Escritura, cierto, seguimos creciendo, seguimos adelante fortalecidos. Y es por eso que animo a la iglesia del Señor para que sea parte de la misma de una forma activa. Si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna petición de oración, puede escribirnos a la página oficial de la iglesia, istecuador.org. Ahí estaremos receptando, ¿cierto?, sus pedidos para poder orar y para poder ayudar en lo que el Señor así nos permita hacerlo. Así también damos gracias a Dios porque la iglesia sigue adelante. El día de ayer tuvimos la primera capacitación a los padres que sus hijos tienen pequeños y que asistían a la escuela dominical. Es visto pues que ahora no hay escuela dominical y hemos visto la necesidad de que los papitos se capaciten, se preparen de una manera en metodologías y en métodos adecuados para que puedan enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor por eso. Y por eso también quiero que en esta mañana terminemos orando para que Dios sea dándoles gracia a estos papitos que fueron parte del curso de ayer. Y así también invitarles a usted papito, a usted mamita que de pronto tiene hijos pequeños y que necesita prepararse, capacitarse, pues la iglesia está para hacerlo. Entonces vamos a terminar este tiempo de oración, dándole gracias a Dios por la palabra, por habernos permitido alabarle y asimismo entendiendo que acudimos al único que puede fortalecernos, al único que puede darnos la palabra de esperanza. Y ahí donde está, por favor, inclinemos nuestro rostro. Padre bueno y Dios, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos podido alabarte, en el cual, oh Dios, hemos podido gozarnos con tu palabra, Señor, la cual es vida, la cual nos da vida. Gracias, Señor, oh Dios, que sea esta la que infunda en nosotros aliento, esperanza,
y que abra caminos donde parecen que no hay. También te damos gracias porque la iglesia sigue adelante, sigue caminando. Te doy gracias por el equipo de maestros de escuela dominical que están preparándose, que están capacitándose y de esa manera pues lo están haciendo, Señor, con los padres, con los papitos que tienen sus hijos, Señor, y que necesitan ser instruidos como la palabra de Dios así lo dice. También ponemos delante de ti, oh Dios, la economía del pueblo de Dios, Señor, oh Dios, que ha sido muy golpeada, Señor, por esta situación del virus, así como también por la salud física de muchos hermanos, Señor, que están pasando por esta situación, por la pérdida también que algunos han sufrido de sus seres queridos, padres, hermanos, tíos. Señor bendito, oramos para que usted sea el consuelo, la fortaleza que necesitamos hoy para poder seguir adelante. Confiando y creyendo, Padre bueno, que usted es fiel y que usted es perfecto y que no hay nada, Señor, oh Dios, que no se mueva, que no se haga si no está en su voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por habernos dado esta oportunidad de estar juntos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia del Señor. Gracias damos al Señor una vez más por este tiempo que hemos compartido juntos. Que nuestro buen Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Dios les guarde. Te damos la gloria a ti, Señor. Recibe nuestra alabanza, nuestra canción. A ti la honra, mi Señor, por los siglos de los siglos. Toda la tierra canta la gloria de su nombre, ponerle gloria en su alabanza, decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, cuán asombrosas. La tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, cuán asombrosa, maravillosa, cuán asombrosa. Alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, ponerle gloria en su alabanza, decirle a Dios cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, cuán asombrosas. La tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará.